Un comerciante fue acribillado dentro de su vehículo esta mañana en Portoviejo. La policía detuvo a 2 sospechosos. Más de 1 tonelada de droga fue decomisada en un puerto de Guayaquil. El alcaloide estaba oculto en un contenedor de cajas de banano. Informe especial. Una de las rutas turísticas más bellas y rentables del ferrocarril se debate entre el abandono y la esperanza de resurgir. El Centro Bicentenario, que atendía a pacientes con COVID en Quito, dejará de atender debido a la reducción de contagios. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Iniciamos contándoles que un comerciante fue asesinado esta mañana en Portoviejo, Manabí. Su acompañante resultó herido en la balacera. Hola Gaby, tú tienes más información. Sí, Tania, amigos, bienvenidos. Y así es, tras el crimen, la policía ejecutó un operativo y detuvo a 2 personas. Como nos cuenta nuestra corresponsal Karen Ceballos, ya son 148 las muertes violentas que se registran en esa provincia en lo que va de este año. En el asiento del copiloto de este vehículo quedó el cuerpo de Manuel Castro Arteaga, de 32 años, quien fue baleado a pocos metros de su negocio. Sucedió alrededor de las 9:30 de la mañana de este miércoles en el sector Papagayo, en Portoviejo. En las ventanas del carro se evidenciaban los orificios de las balas que acabaron con la vida de este comerciante, conocido por brindar servicios de climatización. Quienes presenciaron el crimen están consternados, pues fueron testigos de una ráfaga de disparos. La gente en ese momento no sabía ni qué hacer, corría, pero uno no podía meterse, ¿me entiendes? En el ataque también resultó herido el acompañante de la víctima, quien fue llevado al hospital. 16 restos de bala fueron encontrados en la escena, mientras la policía realizó un operativo y a menos de 1 kilómetro detuvo a 2 hombres que se movilizaban en una moto. Les encontraron un arma. Los ciudadanos proceden a botar hacia una vivienda un arma de fuego que al momento ya se encuentra fijada y levantada por personal de criminalística. Y de igual manera al momento tenemos 2 personas aprehendidas, presuntamente los responsables de este hecho. Aún se investiga el móvil de este asesinato, con el que ya suman 148 muertes violentas en Manabí en lo que va de este año. Más de 1 tonelada de droga fue decomisada en un puerto al sur de Guayaquil. El alcaloide está valorado en $34 millones. Merlin Ochoa nos informa que el destino de la mercancía era Chile y según la policía se podría tratar de una nueva narcorruta. Agentes de la Unidad de Puertos y el CAN Aisha 2 pusieron en evidencia la millonaria contaminación que hicieron los narcos en un contenedor. Los bloques de cocaína estaban ocultos en 20 sacos de yute, escondido entre cajas de banano. La cantidad es de 1 tonelada, 137 kilos, 910 gramos de una sustancia blanquecina que realizada la prueba de campo da como positivo para cocaína. El operativo se realizó en la zona de preembarque de un puerto en el sur de Guayaquil. Según la policía, el cargamento está valorado en el mercado internacional en $34 millones. Hasta el momento no tenemos detenidos, está eso ya en un proceso investigativo con Fiscalía General del Estado. La empresa es una empresa que exporta banano. El destino final del contenedor con la cocaína era Chile, pero la policía ecuatoriana presume que este país iba a ser utilizado solo como tránsito, pues la finalidad de estas organizaciones narcocriminales es llevar el cargamento hasta Centroamérica. Hasta el momento en los puertos del país se han decomisado casi 40 toneladas de droga, cuyo principal destino son los países de Europa y Centroamérica. 12 tacos de dinamita y una granada. Ese es el resultado de un operativo ejecutado en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. El arsenal estaba escondido entre las paredes y los techos de las celdas. El fuerte contingente policial ingresó al pabellón 3 del centro, donde están recluidos integrantes de los choneros. Escuchemos las declaraciones del comandante de policía de la ciudad. Encontraron al interior 2 pistolas Glock, un revólver Magnum, una granada militar tipo limón
12 tacos de dinamita, 150 cartuchos calibre 2.23, 100 cartuchos calibre 9 milímetros y 16 teléfonos móviles. Con esto nosotros hemos evitado que al interior de los centros penitenciarios se den algún tipo de tentativa de asesinatos. Anuncian un nuevo juicio político en la Asamblea Nacional. 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social enfrentarían un juicio por la designación del secretario del Consejo de Participación Ciudadana como defensor del pueblo encargado. Legisladores de la Comisión de Fiscalización los acusaron de incumplimiento de funciones y conflicto de intereses. Paul Romero nos informa. 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que integran la mayoría en el organismo, fueron convocados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para que expliquen sobre la designación del defensor del pueblo encargado, César Córdoba. Su presidenta, Sofía Almeida, resaltó el perfil y dijo que le sobran méritos para ocupar el cargo. Y no solo eso, sino una persona íntegra como ser humano. No tiene ningún cuestionamiento. Esto lo hemos hecho en 2 días y nos hubiera gustado tener veeduría ciudadana, impugnación, méritos, oposición. Pero los asambleístas le cuestionaron porque consideran que Córdoba no reúne los requisitos constitucionales, como una amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos. Porque no se ha nombrado un defensor del pueblo, sino que se ha nombrado a mi amigo, el secretario del Consejo de Participación Ciudadana, para que ostente un cargo tan importante. Y evidentemente no se puede designar a alguien del mismo seno del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que se conoce como conflictos de intereses. Además, dudaron de la información de su hoja de vida, en donde se señala que tiene títulos de 4º nivel en derechos humanos. No constan registradas en CENESID. Aparentemente las 2 maestrías y el doctorado que al mismo tiempo está cursando tampoco adjuntan certificaciones. Por estos antecedentes, consideran los legisladores que existen causales para un juicio político. Existir causales para un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero yo siempre voy más allá, mucho más allá. Mi posición muy personal es que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. En la comparecencia hubo algunos roces entre los asambleístas y los consejeros. El ferrocarril, entre la agonía y la esperanza. La situación económica de Ferrocarriles del Ecuador y la pandemia fueron los factores que obligaron al expresidente Lenín Moreno a ordenar la liquidación de la empresa. Las locomotoras se apagaron y los vagones dejaron de rodar. Y con ellos también se estancó la vida de varias poblaciones. Una de ellas, Alausí, en Chimborazo, donde se encuentra la Nariz del Diablo. Francisco Garcés visitó este cantón. Y ciertas actividades que parecen haberse detenido en el tiempo. Le pasó al ferrocarril ecuatoriano, que un día del año pasado cerró sus puertas y así se quedó. Fue porque el gobierno de Lenín Moreno ordenó liquidarlo junto a otras 10 empresas públicas. Aquí en la estación de la Nariz del Diablo, en Chimborazo, las vitrinas aún exhiben los recuerdos para los visitantes. Los refrigeradores enfrían los refrescos y el cuidador todavía riega las flores. Todo está como el último día en que cientos de turistas paseaban por las pasarelas. Entraban por la estación, veían un espectáculo de danza y se maravillaban con los paisajes de esta, la obra de ingeniería más emblemática del ferrocarril ecuatoriano. Es que aquí la roca fue cortada para hacer una estrecha pasarela al borde del precipicio y de a poco sortear la inclinación de la montaña. Son 12 kilómetros desde la estación hasta Alausí, pero que hicieron al tren ecuatoriano reconocido en todo el mundo. No es la primera vez que sucede. Cada vez que el tren se detiene, también lo hace la vida de los sitios a su paso. Aquí las ruinas de casi medio siglo se mezclan con las que tienen algo más de un año. Y es que si no pasa el tren, aquí no hay nada que hacer. Varias crisis ha vivido el ferrocarril ecuatoriano en sus más de 100 años de historia, pero esta vez su futuro se debate entre el abandono y una posible reactivación con una alianza público-privada.
Pero a diferencia de otras veces, los habitantes de la zona mantienen el optimismo de pronto escuchar nuevamente que el tren se acerca. Entonces esto es un patrimonio para nosotros y ver que de poco a poco se va deteriorando no nos parece muy injusto, ¿no? Entonces lo que queremos es que se pueda reactivar. La alcaldía de Alausí intenta mantener la infraestructura ferroviaria del cantón y hasta la población hace mingas para cuidar su tren. En la estación de la ciudad quedaron 2 locomotoras y varios vagones que pese al cuidado han sido blanco de acciones vandálicas. Únicamente necesitamos la voluntad política para que a corto plazo o quizá de manera inmediata podamos ya ver nuevamente recorrer la locomotora en el espacio del cantón Alausí, en ese ícono que tenemos nosotros, la Nariz del Diablo. El tramo que va a la Nariz del Diablo es el más rentable del tren ecuatoriano. Está en buen estado y por eso los alauceños esperan que pronto vuelva a funcionar y esta ruta sea la primera en la reactivación del nuevo ferrocarril del país. Mañana. Necesitamos un tren, carga, pasajeros y turismo. Trenes y locomotoras podrían volver a operar. Un diagnóstico del estado de las unidades en la serie. El ferrocarril entre la agonía y la esperanza. Mañana, un informe especial de Televistazo a la 1 de la tarde y 7 de la noche por Ecuavisa. Seguimos informando. Un incendio forestal de grandes proporciones se registró en el Cerro Colorado, parte de un bosque protegido en el norte de Guayaquil. Pese a que no se registraron heridos y fallecidos, la emergencia habría sido provocada por la quema de plástico, como nos cuenta José Carlos Alvarado. La alerta se dio al finalizar la tarde de este martes. Las llamas se observaron desde la autopista Terminal Pascuales en el norte de Guayaquil. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio, que pertenece a las 350 hectáreas del Bosque Protector Cerro Colorado, un área vigilada por albergar flora y fauna. Durante esta mañana, ya con el fuego apagado, se evaluaron los daños, que son visibles a la vista. Personal del Ministerio de Ambiente y otras entidades recorrieron el sitio y encontraron la posible causa del flagelo. El día de hoy hemos visto que no es por causas naturales, sino provocadas por algún desaprensivo que hay prendido elementos de fuego en este sector. Las autoridades han levantado información y aproximadamente 2,5 hectáreas del Bosque Protector Cerro Colorado han sido afectadas por este incendio. Ya se hablan de medidas como la reforestación con plantas nativas en toda esta zona. Moradores de urbanizaciones cercanas al sitio de la emergencia detallan que no es la primera vez que pasa y manifiestan su preocupación. Ante una situación tal, ¿qué es lo que hace? Si hubiese venido el incendio para este lado, pues mucha gente hubiese quedado toda esta parte tal vez sin su vivienda, ¿no? Durante 2021 ya se contabilizan 474 incendios forestales. Por esto 2.100 hectáreas han sido afectadas a nivel nacional. Daniel Segura del Ministerio del Ambiente indica que la incidencia se redujo en relación al año anterior, pero les preocupa la intervención humana como causa de estos eventos. En el Ecuador, el 99% de los incendios forestales son por la mano del ser humano en realidad. Hay causas de orden agropecuaria, en donde los compañeros campesinos lo que hacen es usar el fuego precisamente como una herramienta de trabajo. Y por otro lado, también hay patologías como el tema de la piromanía. Durante la mañana de este miércoles, otro incendio se registró en una zona cercana al Cerro Colorado. Las autoridades recomiendan denunciar inmediatamente este tipo de emergencias al 911 para la intervención oportuna de los cuerpos de bomberos. El Centro de Atención Temporal Bicentenario, lugar que fue adecuado para recibir pacientes con COVID, hoy reporta 0 casos de pacientes hospitalizados. Ante esta noticia, las autoridades anuncian la fecha de cierre tras más de año y medio de funcionamiento. Andrea Báez recorrió el lugar donde al menos 3.000 personas fueron atendidas. Camas vacías, sin pacientes. Así lucen las 3 áreas del Centro de Atención Temporal Bicentenario que desde el inicio de la pandemia brindó asistencia a miles de personas que llegaban con síntomas o contagiados de COVID-19. El objetivo de su apertura fue liberar la demanda en los hospitales de la ciudad. Las camas de hospitalización estaban llenas, había pacientes que esperaban por una cama aquí en el triaje sentados en bancas, en silla de ruedas. Pues por lo general pacientes que
críticos, totalmente intermedios, pacientes que estaban falleciendo. En total, 500 personas del área médica trabajaron por más de 1 año y medio en esta casa de salud temporal, pero hoy recogen los últimos implementos con los que médicos y enfermeras luchaban contra un enemigo invisible. En el área de intermedios se habilitaron 10 camas, en el área de moderados se habilitaron 20 camas y el resto de camas, como unas 110, eran para leves. No estábamos para atender pacientes intubados, pero sí, aquí estuvimos con pacientes intubados, hasta 20 pacientes tuvimos que atender aquí. Unos salieron, otros lamentablemente fallecieron. Hoy por fin podemos recorrer esta área donde estaban los pacientes críticos. Aquí se atendieron aproximadamente más de 3.000 personas entre la demanda espontánea y hospitalización, pero 60 perdieron la batalla contra el COVID-19. El lugar volverá a manos de Quito Turismo. La inversión económica para la ejecución de este proyecto fue de más de $4 millones. Más vacunas Pfizer llegaron al país. Este martes arribó un cargamento de 216.000 dosis que serán destinadas para la fase de inoculación de adolescentes de entre 12 y 15 años, que está en marcha hasta el 30 de octubre próximo. El Ministerio de Salud informó que hasta el momento 200.000 jóvenes han recibido la vacuna y 80.000 ya tienen ambas dosis. Con este nuevo lote suman 23 millones de vacunas las que han llegado al país entre Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino. Atención, hace pocos minutos se reportó un nuevo incendio en el Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil. A esta hora ya están los equipos de bomberos atendiendo la emergencia y tomamos contacto con Ítalo Ruiz, quien está en el sitio para ampliarnos esta información. Buenas tardes, Ítalo, te escuchamos. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos hemos trasladado hasta este sector donde se encuentra el bosque protector Cerro Colorado, en la avenida Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil, donde lo que tenemos al momento es el inicio de un nuevo incendio forestal. Se trata de un nuevo foco distinto, unos metros más adelante del que se había presentado la tarde y noche de ayer. Con nosotros se encuentra en este momento el subdirector de Prevención y Respuesta del municipio de Guayaquil, el ingeniero Nayib Chávez. Aquí le vamos a preguntar, ingeniero, qué es lo que se está trabajando. Tenemos entendido que aproximadamente 60 bomberos o algo más se encuentran en este momento al interior. Es correcto, tenemos ahorita, buenas tardes, tenemos la división especializada forestal, trabajando con cerca de 80 bomberos entre voluntarios y rentados. Tenemos grupos de ataque, cuadrillas que están encajonando la emergencia para que esta no se pueda desplegar. Tenemos maquinaria del municipio de Obras Públicas, las mismas que están trabajando para poder abrir un camino y esperar a los que baje el fuego de acuerdo a la dirección del viento, poderlo atacar. ¿Qué se presume que haya sucedido? Al menos del foco de ayer, un poco se tiene la previsión de que haya sido provocado. ¿Qué ocurre en este caso? No lo podemos decir hasta determinar, posterior al incendio, cuáles son las causantes, y eso es la División Especializada Forestal, quienes van a dar su veredicto. Cerca de 1 hectárea, hectárea y media, dentro de la ladera en pendiente, que ha sido contaminada. Ok, muchísimas gracias. Compañeros, les comento también que hace unos minutos se presentó gran tráfico vehicular en este sector. Si podemos, por favor, nuestros compañeros de estudios, poner las imágenes. Se había cerrado toda la vía Narcisa de Jesús en el sentido norte-sur, en el sentido Pascuales terminal. Esto netamente hasta que personal de la ATM pudo un poco trabajar en el tránsito, puso conos y al momento se habilitó ya la vía de alta circulación. El carril de 50 kilómetros de velocidad permanece cerrado porque es donde a esta hora se encuentran varios vehículos del Cuerpo de Bomberos para trabajar en esta nueva emergencia presentada la tarde de hoy. Eso es lo que ocurre a esta hora de la tarde. Nosotros lógicamente les estaremos informando conforme vayan pasando nuevos acontecimientos. Volvemos a estudios con más noticias. Gracias, agradecemos a Ítalo Ruiz desde el Cerro Colorado, donde se registró un nuevo incendio y los bomberos están tratando de apagarlo y de controlarlo.
Ahora les contamos que más de 200 policías son capacitados en el uso de armas de fuego. Ellos forman parte del contingente para la intervención contra la ola de delincuencia y asesinatos que se cometen en Guayaquil. Un equipo de Televistazo tuvo acceso a estas prácticas con las que se pretende neutralizar a las bandas dedicadas al sicariato en la ciudad. Messi Granja nos tiene un informe. ¡Tiradores listos! ¡3 tiros! Los policías apuntan a su blanco utilizando un arma tipo fusil. Así se preparan para enfrentar una posible balacera contra delincuentes que utilicen este mismo tipo de armamento de largo alcance. Son parte de las prácticas que se ejecutan en Guayaquil para el personal policial que desde el pasado 10 de septiembre controla los barrios más peligrosos de la ciudad. Como parte de la intervención, el personal policial que sale a patrullar las calles de la ciudad es capacitado en el uso de armas de fuego. Esto ocurre en las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, en Guayaquil. Que tiene como objetivo prepararlos para neutralizar a organizaciones dedicadas al sicariato que operan en la ciudad, como confirma Edwin Noguera, director nacional de Operaciones Especiales de la Policía. Conocemos de estas realidades, que ya estas organizaciones, por el dinero que tienen, pueden adquirir en forma ilegal armamento de largo alcance, armamento de calibre mayor. Pero aquí también nuestra institución, estamos acá también haciendo nuestras prácticas con armamento de largo alcance, con armamento de calibre mayor. La autoridad detalla los resultados de estos primeros días de intervención. 11 sicarios capturados, 263 detenidos, 40 armas de fuego y 444 cuchillos decomisados y 647 kilos de cocaína recopilados. Estas aprehensiones de droga, indica la autoridad, estarían relacionadas a ciertos crímenes que se cometen por venganza. Producto de esto, pues, alguien tiene que pagar a estas organizaciones y lamentablemente pues son aquellas personas que se encargaban de cuidar o aquellas personas que no hicieron bien el trabajo ilegal, no cuidaron bien, y pues son aquellas personas que lamentablemente tienen que ser ejecutadas o muertas por las de estas organizaciones. Se planifica extender los operativos de intervención a otras zonas de la ciudad. Reactiva la denuncia presentada por Santiago Guarderas en contra de Jorge Yunda en el Tribunal Contencioso Electoral. El Pleno negó la recusación al juez Ángel Torres presentada por Yunda y ahora llama a audiencia de prueba y alegatos. Jacqueline Rodas con los detalles. La denuncia presentada por Santiago Guarderas en contra de Jorge Yunda por supuesta infracción electoral estaba suspendida debido a que el alcalde en disputa recusó al juez. Pero este miércoles el trámite se reactivó luego de la decisión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral que resolvió negar la recusación presentada por Jorge Yunda en contra del juez Ángel Torres. Con ello, el caso vuelve a sus manos y enseguida despachó escritos y convocó a las partes a la audiencia de prueba y alegatos que se realizará el próximo jueves 30 de septiembre a las 9 de la mañana. El señor Yunda ha utilizado todo tipo de artimañas a efecto de que las causas se extiendan en el tiempo. Aspiro que los jueces apliquen plenamente el derecho, defiendan el ordenamiento jurídico y por tanto se ponga un precedente. Guarderas denunció a Yunda y a los jueces que fallaron a su favor por no acatar la resolución electoral que ratificó su remoción del cargo, pero está consciente que la vía electoral puede tomar su tiempo, por lo que espera una pronta resolución de la Corte Constitucional. La decisión que expida la Corte Constitucional sobre el fondo del asunto es de ejecución inmediata. Buscamos a David Mesa, abogado de Jorge Yunda, para conocer su opinión. Indicó que atiende una audiencia y se pronunciará en la tarde. Seguimos informando. Según el gobierno, las cifras de empleo mejoran levemente en los últimos meses. El INE que emitió las últimas estadísticas del sector que muestran un crecimiento del empleo pleno. Francisco Garcés recogió estas cifras y nos cuenta más. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el último mes casi 140.000 ecuatorianos pasaron a tener un empleo adecuado. El organismo emitió las cifras de empleo correspondientes a agosto que reflejan un crecimiento en el último mes. Es que en julio las personas con empleo adecuado eran el 31,8%.
mientras que en agosto la cifra creció al 32,4% de la población ocupada. En cambio, las cifras de desempleo y subempleo van reduciéndose según el gobierno. En julio, el subempleo se ubicó en poco más del 24%, cifra que se redujo al 22% en agosto, lo que representa 148,000 personas menos en esa categoría de trabajo. Según las cifras oficiales, el desempleo pasó del 5% en julio al 4,9% en agosto. Es decir, 11,607 personas que lograron ubicarse en una plaza de trabajo en el último mes. Aunque las cifras del gobierno muestran un mejoramiento en las condiciones de empleo, estas aún no alcanzan los niveles que el país tenía en el 2019 al inicio de la pandemia. Aunque sí demuestran en 3 meses seguidos una leve mejoría en las condiciones del mercado laboral del país. Fue presentada en la Biblioteca Municipal de Guayaquil la colección Bicentenario, que recoge las voces de intelectuales guayaquileños destacados en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Esta colección se compone de 3 series que revelan piezas ocultas y de poca circulación actualmente, pero que testimonian un rico pasado literario de la ciudad. Entre los autores que resaltan constan periodistas que crearon entre 1860 y 1960 una literatura multifacética y que muestra un rostro importante del puerto principal. El profesor ecuatoriano Diego Caiza figura entre los 50 mejores del mundo, según la Fundación Barkey, que impulsa el premio Global Teacher Prize 2021. La premiación será en diciembre próximo y entregará $1 millón a un docente que haya contribuido a la excelencia académica. María Mercedes Granda conversó con él y nos cuenta parte de su carrera y expectativas. Visitamos a Diego Caiza, es director de la Escuela Mercedes González de Quito, que continúa sus actividades en modalidad virtual. Consta en la lista de los 50 mejores profesores del mundo, según la Fundación de Temas Educativos Barkey, con sede en Dubái. Así es el primer ecuatoriano en clasificarse al concurso internacional Teacher Prize 2021, que se realizará en diciembre. Emocionado, dice que llegar hasta aquí ya es un logro. La primera vez que yo tuve conocimiento de este concurso fue en el 2017 y me salió la espinita de querer llegar un poquito más. Y empecé este proceso de ir mejorando las postulaciones porque son bastante temáticas. Tiene que ver con la parte científica. Tiene 25 años de carrera. Su trayectoria ha estado encaminada a inculcar en sus estudiantes el desarrollo tecnológico y la conciencia ambiental. Cuando habla de su amor por la docencia, sus ojos se iluminan, y es que no se imagina ejerciendo otra profesión. Yo pienso ejercer la docencia, como suelen decir, hasta que Dios me dé vida, lucidez y ganas de seguir innovando y creando nuevos proyectos. De ser el ganador, Caiza se haría acreedor a $1 millón que invertiría en la creación de una fundación que buscará acortar la brecha educativa en las zonas rurales, llevando computadoras e internet. Tenemos ya el equipo de docentes que va a participar de este proyecto, de ir a las comunidades. Lo que necesitamos es un auspicio, tanto del Ministerio de Educación como de ONGs o empresas que nos quieran apoyar. En diciembre se conocerá si este maestro ejemplar es el ganador. Bueno, y felicitamos a Diego Caiza porque consta dentro de la lista de los 50 mejores maestros, profesores del mundo, y esperamos que logre esa iniciativa que quiera hacer y que acceda a ese premio, Tania. Pero estar entre los 50 del mundo ya es un gran premio que ha recibido. En todo caso, nos unimos a esta gran expectativa. Así concluimos. Y así finalizamos, sí. 19 horas, Televistazo Estelar.